Deme perdonado, yo no sé filosofar, pero lo que se me sobra me basta para pensar que me tiene jorobado. Ya de tanto trabajar, usted me perdona, amor, yo no sé filosofar. ¡Uy! En el contexto del Sexto Foro Internacional de Filosofía de Venezuela, entre el 28 y el 5 de diciembre del 2011, que se inició en la ciudad de Maracaibo, con la intervención del vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, profesor Álvaro García Linera, sobre el Estado y la construcción de la nueva hegemonía, tuvimos la oportunidad de interactuar y aprender con más de 50 filósofos procedentes de todos los continentes del planeta. Realmente, personas supremamente valiosas, hombres y mujeres oriundos de diversos pueblos del mundo, quienes con su trabajo intelectual vienen luchando, a su manera, por la defensa de la vida y de la humanidad, aportando elementos fundamentales y fundantes de la praxis transformadora, liberadora de los pueblos del mundo. En ese contexto, tuvimos la ocasión de encontrarnos con el profesor Juan José Bautista, filósofo boliviano de raíces profundamente indígenas, que tiene, entre otras peculiaridades, la de enseñar en la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana de México, la UNAM, junto con el destacado profesor Enrique Dussel, con quien desarrolla conjuntamente la cátedra. En el contexto de este riquísimo foro, organizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, tuvimos la ocasión de dialogar con él de distintos temas, entre otros, sobre sus seminarios sobre la ciencia de la lógica de Hegel, así como la fenomenología del espíritu y el espíritu de la dialéctica en este autor. Además, hablamos sobre sus últimos viajes a tierras alemanas, en donde estuvo visitando la Academia de Ciencias y allí inquirió, profundizando, sobre la obra de Carlos Marx e hizo interesantes averiguaciones que el día de hoy vamos a compartir con todos ustedes, gracias a que se nos ocurrió la feliz idea de grabar su experiencia. Vale la pena notar que sabemos, no desconocemos, que algunos podrían afirmar que este es un problema interesante solo para eruditos, seguramente de filósofos para filósofos, de intelectuales para intelectuales, ya que piensan que la filosofía y todos sus aspectos intelectuales son casi totalmente ajenos a la realidad cotidiana, a la vida del ser humano común. Pero desde nuestra perspectiva esto no es así. Máxime si estamos hablando de la filosofía de Carlos Marx, ya que para él la filosofía es una cuestión que surge de la vida y vuelve a ella, para enriquecerla, y al volver busca transformar la vida misma. Esta vida que ha sido amenazada por la racionalidad irracional del capitalismo hoy reinante en el mundo, y que bajo una racionalidad compleja que surge de la vida misma, la que podríamos llamar con Juan José, así como con Franz Hinkelamer, la racionalidad de la vida, busca recuperarse, desalienarse y llevar a la vida humana a nuevos niveles de plenitud, es decir, a nuevos niveles de humanidad. Marx y nosotros mismos tenemos la esperanza de que esta racionalidad de la vida, que se opone a la racionalidad irracional del capitalismo, la racionalidad de la muerte, triunfe y con ello triunfe la vida en su pluridimensionalidad, en su verdadera y abundante riqueza. Veamos pues la intervención del profesor Juan José Bautista. Bueno, se trata de ver un poco no solamente cómo ha surgido el proyecto, el plan de publicación de la obra de Marx en pleno siglo XXI, sino contextuar un poquito históricamente para saber no solamente lo que ha pasado, sino lo que no hay que hacer y lo que se debiera hacer ahora. Entonces, en esta pequeña estancia que tuve en Berlín, que hice contacto con la gente del MEGA,
y me pude percatar de un montón de cosas que, bueno, en parte uno las sabe, pero de modo vago, de modo nebuloso, no las sabe exactamente bien. Y por la obra de Dussel y por el trabajo que hicimos con Dussel, nosotros sabíamos de que el plan completo de la obra completa de Marx y de Engels no solo que no estaba publicado, sino que faltaba bastante tiempo para que se pudiese publicar en alemán solamente. Entonces ahora, por ejemplo, nos hemos enterado de que la Academia de Ciencias de Berlín, que es la que ahora se está haciendo cargo del proyecto, tiene programado publicar el plan completo de 114 volúmenes, todo lo que Marx y Engels han escrito en vida, de los cuales hasta ahora solamente se ha transcrito y publicado en alemán 54 volúmenes de los 114, o sea, menos de la mitad. ¿Qué quiere decir esto? Que en lengua alemana se conoce solamente menos de la mitad de lo que Marx y Engels escribieron en vida, ¿no? Si en alemán se conocen 54 volúmenes, en español es más atroz la cosa, porque conocemos menos de esos 54 volúmenes. Ahora el problema es un poquito saber por qué. Entonces, yo he estado en Alemania conversando con fundamentalmente dos personas. Uno que es un politólogo alemán que se llama Michael Heinrich. Muchos de los estudiosos de Marx hoy en Alemania coinciden en que él es quien mejor conoce no solamente el plan de la obra, sino lo que Marx ha estado, o lo que se ha publicado de Marx y Engels, porque él los ha estado leyendo, ¿no? Porque también nos estaban explicando, uno son las personas que el texto de Marx, ahí tengo algunas fotografías, el manuscrito de Marx es casi ilegible. Entonces se necesitaban filólogos y filólogas especialistas para descifrar lo que Marx ha escrito, porque escribía mal, ¿no? De hecho, sabemos que cuando vive en Inglaterra y quiere conseguir trabajo, porque no tenía trabajo, estaba viviendo muy mal, va al ferrocarril de Londres para aplicar a un trabajo. Si lo rechazan es porque tiene mala letra. Que lo rechazan por eso, porque él escribía bien chiquito, bien menudito, pero en parte para ahorrarse páginas y páginas que él escribía, pero miles y miles y miles. Entonces, los y las filólogas, ahí nos enseñó el currículo de una de ellas, una tal Eva, que es de las que mejor puede descifrar. Bueno, pero esa es una tarea. Y Marx tenía la costumbre de escribir, por ejemplo, acá en este folleto que nos han dado, hay una copia del manuscrito de Marx, de los manuscritos económico-filosóficos. Bueno, supongo que son de 1844. Aquí Marx escribe en 3 columnas, ¿no? Eso es al principio, pero después de eso poco a poco ha ido cambiando la técnica de escribir. Entonces, Marx muchas veces escribía un párrafo y lo tachaba, porque no estaba conforme con esa forma de redacción del párrafo, pero tachaba de un modo. Entonces él decía, ahora hemos descubierto que cuando Marx tacha de un modo, que digamos de modo diagonal, esto quiere decir que Marx ese párrafo lo ha reescrito en otro cuaderno. Y cuando otro párrafo lo tacha de otro modo, eso quiere decir que no está de acuerdo con eso, sino que lo va a reescribir inmediatamente y así sucesivamente. Pero en medio de eso, Marx agarra palabritas que les pone un circulito y las saca y dice esto tiene que ir acá, y o al revés, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, una cosa es
transcribir lo que Marx ha escrito, y otra cosa es ordenar el modo como es que Marx ha ido escribiendo todo eso para hacerlo inteligible. Entonces, ese es otro tipo de trabajo. Y después de eso, aquí también hay ¿cómo se llama? Aquí está una foto donde muestran eso. Más adelante, que vamos a mostrar la fotografía de este manuscrito. Es una fotografía de un manuscrito de la ideología alemana. La columna de la izquierda pertenece a Engels y la columna de la derecha pertenece a Marx. Marx se la pasaba haciendo dibujitos, que digamos monitos, por decirlo, tipo cartoons. Parece que en ese entonces no tenía ideas muy claras, y quien tenía ideas muy claras era Engels. De hecho, yo creo que ahora, bueno, yo tenía bastantes reticencias con Engels, en el sentido de que Engels no habría comprendido muchas cosas fundamentales en Marx. Pero ahora estamos un poco revalorando la cosa, porque parece que al principio de las ideas geniales era Engels y no Marx, ¿no? Entonces, en el manuscrito de la ideología alemana eso se nota, porque en las páginas, en la columna de la izquierda, como acá, Engels escribe ordenadito, bien todo eso, y en la columna de la derecha, que es lo que le corresponde a Marx, hace todo tipo de dibujitos, garabatos, o sea que no tenía nada claro. Pero que poco a poco Marx va agarrando la claridad. Y al final, el genio de él es aquello que le permite desarrollar todo el plan y el proyecto que no pudo hacerlo Engels. Pero ¿qué hizo Engels o qué hace Engels frente a todo eso? Se comporta como debe comportarse no solamente un amigo, un cuate o un carnal, como se dice en México, sino como debía de ser un revolucionario. No le echa envidia, celos, nada de eso, sino que él se da cuenta que lo que más puede hacer, Engels no lo puede hacer. Entonces, ¿qué hace Engels? Le da todo el apoyo le da. Entonces, al final, quien desarrolla todo es Marx. Pero al principio, Marx no, digamos, como que no daba pie con bola, ¿no? Pero después de eso, bueno, cuando agarre el carril de la locomotora, por decir, va a continuar hasta el final. Bien, ¿no? Entonces, después de eso hay un tercer equipo de trabajo, que es el que se encarga de, que por ejemplo, me explicaba Gerald Hupman, ¿no? Un ejemplo. La contribución a la crítica de la economía de 1859. Entonces él decía, el manuscrito son 50 folios o 50 páginas mejor. Entonces él decía, ese es más o menos el texto limpio. Pero, junto con eso, ellos están publicando lo que ellos le llaman en alemán el Apagat, que sería los borradores que Marx ha escrito para escribir este manuscrito, ¿no? Entonces, y eso más o menos son como 350 páginas. Entonces Marx ensayaba muchas formas de redacción para al final trabajar una redacción definitiva. Entonces, en la edición crítica que ellos están trabajando, que sería este cuadrito de acá, van mostrando, ¿no? Señalando cuál era el párrafo fundamental, cuál era el párrafo que se había borrado, cuál es el párrafo que aparece en nuestra redacción, qué tipo de palabritas se está insertando, qué palabras él las ha tachado. Y eso tiene que ver mucho, por ejemplo, cuando él descubre la teoría del valor que están explicando. Al principio él no lo tiene nada claro. Poco a poco va descubriendo las categorías, la manera de decir, ¿no? Porque Marx es perfectamente consciente que muchas cosas que él está descubriendo, nadie las ha dicho. ¿Por qué? Porque él se conoce toda la bibliografía al respecto del tema. Entonces, cuando él descubre lo nuevo, siempre que aparece un nuevo descubrimiento, junto con eso se tiene que crear el lenguaje con el cual se va a decir lo nuevo. Porque si yo utilizo el lenguaje viejo o anterior, pues desaparece lo nuevo. Entonces, Marx es consciente de eso. Esta es la producción, no solamente de las categorías, sino del contenido de los conceptos, ¿no? Entonces, va ensayando formas de decir, cómo decir del mejor modo, cómo escribir del mejor modo, cómo redactar del mejor modo aquello que él está pensando, donde él agrega lo nuevo que se. Entonces, en el Apagat, por eso decía él, cuando compren un volumen de
digamos, de un texto de Marx, por decir, digamos, la contribución, hay que comprar el Apagat, porque en el Apagat se sabe qué es aquello que Marx quería decir. Cuando llegamos a este plano y a este nivel, nos encontramos con la siguiente sorpresa. Y esto es un poco el defecto del marxismo del siglo XX. El marxismo del siglo XX no conocía esto. Entonces, por eso podía hacer lecturas, no diré superficiales, sino fixistas, ¿no? Digamos como si Marx habría publicado el tal o cual tipo de texto, o escrito tal o cual tipo de texto como si fuese el definitivo. Y no es el definitivo. Marx está ensayando muchas formas de decir, y en el Apagat se sabe eso. Entonces, por ejemplo, Helmut Reichter es un marxista de Bremen que él ha estado trabajando muchos años esta edición de la Academia de Ciencias ahora del Marx Engels Gesamtausgabe. Entonces dice algo que nosotros lo descubrimos antes con Franz Hinkelammer, ¿no? Entonces, que decía Helmut Reichter. Y es un tipo retirado, fíjate, él es del 35. Él fue alumno de Adorno, hizo su tesis doctoral de habilitación con Adorno, ¿no? Y después de eso trabajó en la Escuela de Frankfurt. Entonces, y después de eso, él toda su vida trabajó Marx. Hasta el día que está retirado, sigue trabajando Marx. Entonces él decía, la única vez que Marx habla de estructura, infraestructura, superestructura, eso, es en ese famoso prólogo, pero después de eso nunca más, ¿no? Y vaya a saber, él decía, ¿por qué Marx pone eso? Porque no hay antecedente de eso, pero tampoco lo desarrolla eso, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que el método de Marx no está en el prólogo a ese libro. Pero lo mismo pasa con la introducción de los Grundrisse, tampoco está el método ahí. El método, o sea, Marx permanentemente va haciendo reflexiones metodológicas. ¿Por qué? En la medida en que va descubriendo otro tipo de problemas, eso inmediatamente intenta traducirlo en una reflexión metodológica. Por eso es que, de principio al final, no tiene una metodología definitiva, ¿no? O sea, él no procede como procede la ciencia moderna. La ciencia moderna primero trabaja el método y después de eso conoce el método, le aplica todo. No. En Marx, como en Hegel, el método aparece al final. O sea, el método es el resultado. O sea que, después de haber escrito los 23 volúmenes relativos al Capital, decía Marx, debió haberse dedicado a escribir un libro sobre el método, ¿no? Pero eso, pues, no. Después de publicar el tomo 1, que empieza a tener reacciones a la publicación del tomo 1, especialmente en su diálogo con los populistas, empieza a cuestionar un montón de cosas, ¿no? Entonces, Dussel decía, se le cae la pluma. No, no se le cae la pluma, sino que él sigue investigando, qué sé yo. Pero entonces, decía Helmut Reichter, donde aparece el problema del método, más o menos una reflexión fuerte al respecto, es en el tomo 1, en la teoría del fetichismo. Pero lo mismo dice Dussel y lo mismo dice Hinkelammer. Ahí sí coincide. Y eso contradice toda la reflexión relativa al marxismo, del marxismo relativa al método de los marxistas del siglo XX. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo nos podemos darnos cuenta de eso? Atendiendo al modo como es que Marx ha ido reflexionando, escribiendo, pensando, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, sí, acá, en este cuadernito donde Marx tenía, bueno, esta es la página, lo dividí en 3, ¿no? En una página Marx escribía los extractos, entonces iba leyendo los libros, ¿no? Como era pobre, no podía tener libros en la casa, entonces se iba a la biblioteca, leía el libro, y en una columna escribe los extractos de los libros. En otra columna escribe las ideas que le van surgiendo, y en la otra columna escribe la reflexión al respecto. Y así, entonces es una técnica de trabajo que él va desarrollando, pero que posteriormente la va a cambiar, ¿no? Entonces ahora yo creo que vamos a poder hacer una muy buena reconstrucción de cómo es que Marx y Engels, pero fundamentalmente Marx, estudiaban, ¿no? Que nosotros un poco que digamos como que no tenemos la cultura de cómo pensar a la Marx, cómo trabajar a la Marx, cómo escribir a la Marx. O sea, yo, bueno,
Un poco estaba amortizado por lo de Dussel, pero ahora que he estado viendo directamente todo esto, me he quedado pero literalmente con la boca abierta, ¿no? En cuestión de meses, digamos 3, 4 meses más que escribía, pero miles de páginas. Es lo que se tiene registrado en los textos. Pero eso no es lo impresionante. Paralelamente a eso, de los manuscritos que él tiene registrados para El Capital, algunos volúmenes, el volumen más chiquito tiene más o menos como 470 páginas. Y el volumen más grande es como 1800 y pico de páginas. Entonces son 23 volúmenes, ¿no? ¿En qué tiempo escribió eso? Pero paralelamente escribía los artículos que publicaba en el New York Tribune. Y que en la, no recuerdo si en la tercera o en la cuarta sección, ahí están publicando, ¿no?, los artículos que escribía. Y paralelamente escribía cualquier cantidad de correspondencia. Siempre estaba recibiendo cartas, respondiendo, etcétera, con Engels a cada rato, etcétera. Y son, no sé, volúmenes y volúmenes de cartas. O sea que se la pasaban escribiendo y no tenían computadora, ¿no? Y encima de eso, bueno, cuando tiene dinero Marx, y esto se ve en una de las cartas que escribe al final de su vida, cuando tiene dinero escribe con pluma fuente, pero antes escribía con pluma. O sea que tenía que la tinta aparte de la pluma, ¿no es cierto? Entonces soplaba en la tinta, escribía. No, hombre, ¿con qué tiempo escribió todo eso, no? Bueno, personalmente a mí lo que más me interesa es todo aquello que tiene que ver con El Capital, que son estos 23 volúmenes, ¿no? Que es el Zweite Abteilung, que en español sería la sección segunda. Entonces aquí, en este pequeño catálogo, Marx, Engels, Gesamtausgabe, serían las obras completas de Marx y Engels. Los del Mega ponen cómo han dividido toda la obra completa, la primera sección, segunda sección, tercera sección, cuarta sección, así sucesivamente. Entonces, a mí lo que me interesa más es la segunda sección, que son El Capital más los escritos previos y complementarios, ¿no? Por ejemplo, para poder entender esa redacción. De los 23 volúmenes, Marx en vida publicó 2, ¿no? La contribución a la crítica de la economía de 1859 y el tomo 1 del Capital, ¿no? Y el resto no. Hubo una edición del tomo 1 del Capital francesa, ¿no?, que Marx cuidó, y ahí hizo algunos agregados y está aquí incluido esa publicación. Después de eso hubo la segunda edición del tomo 1, que nosotros no conocemos. Lo que nosotros conocemos es la tercera edición del tomo 1 del Capital, que lo publicó Engels. Entonces, de hecho, cuando nosotros vemos la versión de Wenceslao Ross o de Pedro Escarón y de su equipo de la editorial Siglo XXI, nosotros vemos el tercer prólogo, ¿no?, escrito por Engels, ya después de que ha muerto Marx, es su versión. Entonces, de acuerdo al modo como está dividido aquí los tomos, cuando vamos al Erstes Band, o sea, al tomo 1 del Capital, el que lo ha publicado Engels, que sería de 1890. Marx muere en 1883, ¿no? Tiene 1288 páginas. En cambio, el segundo tomo, ¿no?, que se publica en vida de Marx, que es de 1872, tiene 1741 páginas. El anterior tiene 1288. Son como 500 páginas más. Entonces, Michael Hansen lo decía, ese es el tomo 1 que tenemos que leer. O sea, para la edición que preparó Engels, un montón de cosas salieron afuera. Ahora, ¿por qué? ¿No?
Entonces ahí también hay criterios para seleccionar, introducir, meter textos, todo tipo de cosas. Entonces, ¿por qué es que nosotros necesitamos tener eso? Y ahora sí voy a la pequeña historia de cómo es que se ha editado las obras completas de Marx. Entonces, una vez que triunfa el Partido Comunista o el socialismo soviético en la URSS, deciden emprender en el tiempo de Lenin la tarea de publicar las obras completas, ¿no? Entonces, quien encabeza esa tarea es un tal David Ryazanov, ¿no? Que en vida había conocido a Danielson. Danielson es el traductor de El Capital al ruso. Y este David Ryazanov, que conocía muy bien el alemán, es el cabeza del equipo, ¿no? Pero entonces él empieza a publicar estos tomos que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. El último que publica son los Grundrisse. Y lo que empiezan a descubrir es este Marx crítico, inclusive del socialismo real, que estaba empezando a contradecir la versión soviética del marxismo, ¿no? Que ya había aparecido en tiempos de Marx. Y ahí esto se puede ver en las cartas que Vera Sassulich le escribe a Marx. Cuando Vera Sassulich le dice a Marx, ¿no? Hay gente que en su nombre están diciendo cosas que están en contra de lo que usted dice en El Capital y se dicen marxistas, ¿no? Y cuando uno les dice esta Vera Sassulich, pero Marx no lo dijo, ¿no? Y esta gente dice, ¿no? Si no lo dijo, pues debiera de haberlo dicho, ¿no? Entonces a Marx le empiezan a decir un montón de cosas y esa tendencia se mantiene en el tiempo de Lenin, pero aflora en el tiempo de Stalin, ¿no? Y con Stalin ya aparece una ortodoxia, como se llama, el pésimo sentido de la palabra, que manipula la interpretación de los textos de Marx. Entonces, cuando se dan cuenta, no solamente en ese tiempo aparecen los manuscritos económico-filosóficos de 1844 que están cuestionando el materialismo de la Academia de Ciencias de la URSS, en el sentido de que el materialismo es aquello que parte de la materia, que no tiene absolutamente nada que ver con Marx y con Engels, especialmente con Marx. Eso, el materialismo tiene que ver con la materialidad de la producción y reproducción de la vida del ser humano, que inclusive hasta Engels dice eso. Con eso tiene que ver el materialismo y no con la materia. Entonces, estos textos que se empiezan a publicar empiezan a contradecir este tipo de marxismo. Entonces, Stalin dice, no, pues eso que hacer desaparecer. Y los hacen desaparecer, los purgan literalmente a todo el equipo de David Ryazanov y cancelan este tipo de proyecto. Y después de eso, entonces, ellos deciden hacer su propia versión, que son estos volúmenes que publica el Partido Comunista de la Unión Soviética. Entonces dice Gerard Hofmann que es el Arbeit Stellenleiter, ¿no? Que es la cabeza visible, porque los directores están trabajando en otros lugares, ¿no? Porque las oficinas que tienen no abastecen, y Gerard Hofmann es el que está ahí, la cabeza visible en el Mega, en las oficinas del Mega. Él dice, hacen una publicación, una selección, una compilación ad hoc ideológicamente a los intereses y a la visión que el Partido Comunista de la Unión Soviética tenía, ¿no? Hacen una compilación ideológica. Y esa versión, él dice, esa versión de las obras completas de Marx y de Engels es lo que el marxismo del siglo XX ha conocido. O sea, ha conocido una compilación más o menos ideológica, que no los cuestiona a ellos. Y dice, y el ejemplo más grueso, más crudo de eso es exactamente la ideología alemana. El plan original que Marx y Engels diseñaron respecto de la ideología alemana no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos de ideología alemana. Se han agarrado una serie de textos de por aquí y por allá, los han compilado y han hecho aparecer como si eso Marx y Engels hubiesen pensado. Entonces dice, nosotros en lo que hemos trabajado, bueno, estamos demostrando que eso es falso. Entonces, dice él, por ejemplo, las 11 tesis sobre la obra de Feuerbach corresponden a otro momento,
a otros manuscritos, a otra compilación, y no corresponden a la ideología alemana, ¿no? Y bueno, dice, bueno, y hubieron casos, dice, ¿no?, en los cuales los soviéticos tradujeron del alemán al ruso, y del ruso hicieron traducir al alemán para que eso apareciese como si fuese original. O sea, que era la traducción de la traducción. Y ahí, bueno, cualquiera que sabe problemas relativos de hermenéutica y de traducción sabe las atrocidades que se pueden, ¿cómo se llama?, cometer con todo eso, ¿no? Entonces, una vez que se ve toda la intención ideológica de todo esto, deciden retomar de nuevo el proyecto, pero ya no, pues ya ha pasado en la época de Stalin, de Nikita Khrushchev, ¿no? Entonces deciden retomar el proyecto porque ellos se dan cuenta que el socialismo está viniendo a tacho y hay que relanzar la cosa, pero ya no en la URSS, sino esta vez en la DDR, en la República Democrática Alemana, pero digamos en conjunción también con los de la parte occidental que parecían ser los más interesados, que es este conjunto de volúmenes de la editorial Dietz, que hasta ahora se sigue, ¿cómo se llama?, publicando algunos volúmenes, y muchos otros ya nunca más se los ha publicado, se los ha continuado, pero igual sigue siendo una parte de las obras completas, Marx y Engels, y no todo, ¿no? Una vez que se viene abajo el muro de Berlín, me estaba platicando Gerald Huffman, se enfrentan a problemas de financiamiento, ¿no? Porque supuestamente me comentaban algunos cuates que se fueron a Alemania en el 90, en el 91, decía, daba rabia, daba vergüenza, porque antes se publicaban las obras completas de Lenin, Marx, Engels, Stalin, Trotsky, etcétera, etcétera. Pero ahora, como supuestamente se había venido abajo el muro y el socialismo, todo este tipo de cosas, entonces todos estos textos ya no tenían nada que ver. Y los libreros sacaban a vender por kilo, ¿no? O sea, querían deshacerse porque supuestamente ya a nadie más nunca le iba a interesar. Yo digo, a esta gente del Mega hay que hacerles algo así como un monumento, porque en medio de todo este desconcierto, desazón, todo eso, esta gente decide emprender ahora sí la tarea de editar la obra completa de Marx y de Engels de modo científico, ¿no? Como ellos tienen Academia de Ciencias, tienen toda una infraestructura, un modelo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, lo que estaba platicando él, dice en el caso de Leibniz, ¿no?, que creo que tiene ya publicada la obra completa, que son igual algo así como 150 volúmenes, etcétera, etcétera. Entonces el libro nos decía, ¿cuántos volúmenes ha publicado Leibniz en vida? Uno no sabe, no sé. Ninguno. Pero lo que ha escrito es cualquier cantidad. Y una obra impresionante. Entonces ellos desarrollaron ya una técnica. Entonces dicen, eso nos sirvió a nosotros de modelo para empezar a hacer lo de Marx y Engels. Entonces ahora, después de esto, nos vamos a lo que hasta el día de hoy se ha publicado, que sería esto. Todos estos volúmenes hasta aquí, estos volúmenes, bueno, hasta acá, esto también hasta aquí, estos son del marxismo, digo, del diccionario marxista que están publicando, estos cuantos, hasta aquí y hasta aquí. Es todo lo que ahorita se ha publicado de la Mega, ¿no? Entonces son 54 volúmenes, el volumen 55 va a salir en el mes de marzo y va a salir en el mes de noviembre, pero siempre hay retrasos y la cosa. Entonces dice, cuando nosotros hicimos el contrato más o menos a principios de la década del 90 con lo de la academia, calculamos mal de que nosotros íbamos a terminar todo entre el 2013 y el 2015. Entonces estamos en el 2011 y no hemos publicado ni la mitad. Entonces ahora tenemos que volver a negociar el financiamiento, ¿no?, para que, ¿cómo se llama?, se pueda publicar la obra completa, ¿no? Él me dice, es increíble, pero ahorita Marx no se lee en la academia.
alemana, no se lee. Hay gente que lee, pero está fuera de la academia. Por ejemplo, Michael Heinrich, que es un politólogo joven, 51, 2, 3, por ejemplo, los 55 no pasa, ¿no? Él, muy buen marxista, con muy buena formación, de los que está trabajando más el Marx Engels Gesamtausgabe, da clases en una prepa. No da clases en la universidad. Dice, no me dan trabajo, ¿no? Entonces, yo de lo que vivo es dando clases en una preparatoria. Eso sería en México, en un bachillerato sería en Bolivia, no sé cómo será aquí en Venezuela. Da clases ahí, ¿no? Y los marxistas pesos pesados, excepto 2 de los que hemos entrevistado, todos ellos están retirados. O sea, daban clases de Marx, digamos, hasta mediados de los 90. Después de eso se jubilaron y ya nunca más han vuelto a dar clases sobre Marx. Entonces, en la academia, ¿no? Y en general en la academia de primer mundo, pues, no se los trabaja, ¿no? Entonces dice, así no hay realmente gran interés. Si paradójicamente, quienes están interesados en traducir este proyecto son los japoneses y los chinos. Entonces aquí hay, estos volúmenes son los que han traducido los japoneses y estos otros son los que han traducido los chinos, porque están en chino, o sea, del alemán al chino. ¿Por qué? Porque los japoneses y los chinos, los académicos, economistas, filósofos, etcétera, etcétera, se han dado cuenta ellos, ¿no? Que más allá del capitalismo, desde la perspectiva del capitalismo, no hay nada. Entonces hay que pensar en algo totalmente distinto. Entonces hay que acudir a fuentes teóricas a partir de las cuales se pueda conocer lo nuevo, producir lo nuevo, etcétera, etcétera. Y por eso ellos estratégicamente están formando sus propias academias de ciencias en China y en Japón para traducir del alemán al, ¿cómo se llama?, al chino y al japonés, de tal modo que su nueva gente, las nuevas generaciones se puedan formar en eso. Eso lo dicen ellos. No hay un solo contacto con un país, no diré latinoamericano, sino en lengua hispana. No hay un solo contacto. O sea, nadie de América Latina, no diré conoce este proyecto, ¿no? Sino que nadie en América Latina está trabajando a este Marx. Ese es el problema. Y después de haber trabajado el Marx de Dussel y el Marx de Hinckelhammer, que me parece, y ahora lo he comprobado, después de estar haciendo la entrevista y dialogando con estos marxistas eminentes en Alemania, el Marx que estamos empezando a producir en América Latina con Dussel y Hinckelhammer es el marxismo que se va a abrir paso en el siglo XXI. Es el nuevo Marx, ¿no? ¿Por qué digo esto? No solamente porque es un marxismo que no se funda, no parte de los prejuicios del marxismo del siglo XX, sino que aquí hay 2 problemas, ¿no? Primero, es un marxismo pensado desde América Latina. Y segundo, es un marxismo que está tomando en cuenta esto, ¿no? Digamos, el caso más ilustrativo es el de Dussel. Él se dio la molestia de leer todo lo que hasta el 90 había publicado el Mega. Él se dio así, fue y leyó, ¿no? Y por eso él tiene su teoría de las 4 redacciones del Capital, por ejemplo, ¿no? Entre 1857 y 1867, que es cuando se publica el tomo 1 del Capital. Y ahora, bueno, Dussel empieza a hablar de la 5ª redacción del Capital. Y ellos son los primeros en decir en que el método de Marx no está, ¿cómo se llama?, en la contribución, ¿no?, o a la crítica de la economía política de 1857 y tampoco en la introducción a los Grundrisse, no está ahí, sino que está en el tomo 1, ¿no? Digamos que es, bueno, Marx en las cartas dice, ¿no?, ahí está mi arquitectónica, digamos, ahí, ese es un todo, digamos, ahí muy bien estructurado, o sea, dialécticamente está muy bien pensado,
¿no? Y a mí me ha tocado la oportunidad de, bueno, después de trabajar en Marx de Dussel, en Marx de Hinkelhammer, enfrentarme directamente a Marx, ¿no? Y comprobar no solamente sus hipótesis, sino ver cómo es que, en el caso mío, que soy boliviano, leyendo a Marx desde el proceso boliviano, sale literalmente otro Marx. Ahora, imagínate, solamente con el Marx de Dussel y de Hinkelhammer. Ahora, imagínate el Marx que va a salir después de conocer este Marx, en el cual vamos a ver ahora, ¿no es cierto?, cronológicamente, es decir, cómo Marx ha ido elaborando las categorías paso a paso. Y con estos ejercicios de redacción de Marx, o sea, él está pensando estratégicamente, no solamente en el tipo de lector que a él le va a leer, sino el grado de influencia política que sus textos va a tener. Entonces, está pensando en eso. Pero para elaborar la redacción, digamos, definitiva, él va ensayando formas de decir. Ensayando esas formas de decir, él va diciendo lo que realmente él quiso decir, ¿no? Entonces ya no vamos a tener que inventarnos o agregarle cosas que Marx no dijo. Y esto, yo creo que se van a descubrir cosas impresionantes. Por ejemplo, relativas a la teoría del fetichismo, que el marxismo del siglo XX no entendió cuando, y después de eso, esto tiene que ver con el problema de entender dónde es que se podía ubicar la famosa transformación del método de Marx. Ahí vamos a poder comprobar bien con los textos ahora todo este tipo de hipótesis, ¿no? Pero después de conocer el plan de redacción completa de los 23 volúmenes. Bueno, pues entonces ahora este es Gerard Hofmann, ¿no? Es el que está, es la cabeza visible, te encargó de las relaciones, el que explica bien las cosas. Ellos están muy dispuestos a colaborar con nosotros para que nosotros difundamos Marx y Engels, por supuesto, en español. Entonces, para que se conozca esto, ¿qué hay que hacer? Y esto tiene que ver con las nuevas generaciones, ¿no? Los grandes traductores, bueno, ¿en qué andará Pedro Escalona, verdad? No sé, ¿no? Pero, digamos, ha cumplido una muy buena función la traducción que ellos hicieron sobre El Capital, pero Wenceslao Roses, bueno, pasó a mejor vida hace mucho tiempo. O sea, hay que formar nuevos traductores, pero junto con los nuevos traductores, es una institución en la cual, ¿cierto?, la gente empiece a trabajar este nuevo Marx. Porque no solamente necesitamos un nuevo Marx, sino que necesitamos una nueva concepción de pensamiento crítico con el cual no solamente poner en tela de juicio el capitalismo y la modernidad que ha producido el capitalismo durante estos 5 siglos, sino que necesitamos una teoría crítica con la cual también evaluarnos críticamente cómo vamos a producir lo nuevo, independientemente de que se llame socialismo o no. No, porque ahora yo tengo, bueno, bastantes sospechas respecto a en qué medida Marx afirmó positivamente al socialismo, ¿no?, por el tipo de descubrimientos que yo he estado haciendo. Entonces ahora de lo que se trata es de traducir, pues, ¿no?, digamos una pequeña sección del Mega aquí en América Latina. Yo creo que el lugar ideal sería Venezuela, por las condiciones, el tipo de proceso que está atravesando, etcétera, etcétera, para formar un centro a partir del cual, fíjate, si Alemania fue un centro a partir del cual surgió el pensamiento crítico, ¿por qué no en el siglo XXI ese centro pueda ser Venezuela? O sea, América Latina, pues, ¿no? O sea, que los grandes pensadores críticos vengan aquí a formarse, ¿no? Y eso hay que empezar, bueno, desde los cimientos tenemos que empezar. Es ser gente joven, ¿no? Porque los viejos, en parte, tienen el marco categorial del marxismo del siglo XX bien metido acá. Y cambiar eso es difícil. No es fácil, siempre digo, no es cuestión de inteligencia. Es cuestión de tener otro tipo de categorías y en parte vivir esta otra realidad. Es un poco lo que yo veo en los procesos estos en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador. Muchos marxistas formados durante el siglo XX
quieren participar activamente en la transformación de nuestros procesos, pero en vez de ayudar, obstaculizan, no porque sean mala gente, sino porque están pensando lo nuevo con categorías viejas, ¿no? Y ahora se trata de hacer el pasaje a las categorías nuevas. Es un poco lo que siempre digo a partir de lo que decía Alan Turing en el 2005 en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí, siempre recuerdo bien lo que él decía. Haciendo un balance de la ciencia social del siglo XX, podemos decir que ella ha entrado en crisis porque ella intentó pensar el siglo XX con categorías del siglo XIX. Yo siempre digo, me parece que en pleno siglo XXI, cuando queremos construir otro tipo de socialismo u otra forma de vida distinta de la del capitalismo, no vaya a ser que queremos construir lo nuevo con categorías del siglo XX. Entonces, producir otro tipo de categorías es fundamental. Y para eso, aliarnos con este Marx que no conocemos es fundamental. Después de eso aparecerán otros más, ¿no es cierto? Pero hay que empezar por algo, y empezar por Marx me parece muy saludable. Y personalmente lo he estado comprobando en mis seminarios allá en Bolivia cuando estamos leyendo a Marx desde el proceso boliviano. Por decir un poquito para poner ejemplo, ¿no? ¿A quién se le ocurriría leer a la fenomenología del espíritu de Hegel desde la lucha de Tupac Katari? ¿A quién? ¿Quién? Cuando hacemos nosotros ese ejercicio, bueno, ¿en qué consistió las luchas de Tupac Katari? 1780-1781. Y desde ese proceso leemos la fenomenología del espíritu de Hegel. ¿Qué nos aparece? La fenomenología del espíritu de la liberación más allá de la modernidad que la fundamentó muy bien Hegel. Sale otra cosa completamente distinta. Con Marx es igual. Cuando empezamos a leer desde nuestros problemas, el marxismo del siglo XX es un marxismo pensado desde Europa, es eurocéntrico, así de simple. Entonces ahora necesitamos un Marx no eurocéntrico y un Marx pensado desde estos problemas, ¿no? Y ahí yo creo que Marx tendrá mucho que decir. Hemos visto, estoy seguro que ustedes están de acuerdo conmigo, la excelente intervención del profesor Juan José Bautista, profesor boliviano, quien vive y trabaja en México en la UNAM, una de las mejores universidades del mundo, orgullo de América Latina. Este profesor ha dejado al final de la intervención una verdadera tarea que consiste en releer y por consiguiente reinterpretar las obras completas de Carlos Marx y Federico Engels desde un horizonte de comprensión distinto que asume un nuevo modelo, un nuevo paradigma en el cual se toma, se retoma y se lleva a un nuevo nivel, es decir, se supera el paradigma de la simplicidad, de la división, de la compartimentación unilineal que dominó la modernidad, la cual fue producto y a la vez productora de esta por un nuevo paradigma que podríamos llamar de la complejidad, entendiendo por tal el nuevo modelo que intenta ver simultáneamente en la unidad y en la variedad los distintos elementos del proceso. Con ello, busca superar la visión individualista, simplista, cercenante y por consiguiente cercenada de la realidad para realizar una lectura en la cual intervengan los distintos elementos que se manifiestan en la unidad múltiple y diferenciada que constituye y se hace presente en la vida misma. En ese sentido, su propuesta busca leer las obras de Marx y Engels desde la riqueza ofrecida por la complejidad de la vida y más específicamente por la complejidad de la vida de nuestros pueblos latinoamericanos, que está formado por la caleidoscópica riqueza de la confluencia y la divergencia de las miradas indígenas y su multiplicidad, su pluralidad, así como las miradas mestizas que parten de la fusión de los distintos universos culturales que convergen en la unidad y la variedad, en ocasiones complementaria y en ocasiones antagónicas, de eso que José de Vasconcelos llamaba la raza cósmica. Nuestro compañero Juan José Bautista,
en esta entrevista ha hecho un verdadero desafío arrojado al futuro para releer desde la vida, en la vida, con la vida y sobre todo para la vida, la obra de Marx. Un filósofo que vivió para comprometerse con la liberación multidimensional de la humanidad, toda en su conjunto, y no solo con las obras de él, sino también las obras de su gran amigo Federico Engels. Les agradecemos la atención que prestaron y esperamos en otra ocasión volvernos a ver para reflexionar juntos, porque la reflexión que parte de la vida se ha de convertir en acción que promueva la vida, que la libere y por consiguiente la dignifique cada día más, la haga más humana la humanidad, para que la vida se conserve, crezca en abundancia y fundamentalmente en amor. Trabajar y trabajar y no me alcanza ni para el sudor. De tanto tragar el humo, tengo humo en el corazón. Usted me perdona con y su alta saciedad.